no es humillación, es liberación. Y en este día, hermanos, vamos a ver una historia muy linda de la Biblia. Una historia que ha tocado mi corazón, porque muchos de nosotros siempre nos ponemos fuertes y decimos, más los varones, ¿verdad? Los varones dicen, nosotros las mujeres somos lloronas. ¿Cuántas lloronas hay aquí? Un montón de chillonas, ¿verdad? Somos requete chillonas, regaladas para chillar. Yo ahorita me recordé de algo tan chistoso, que habían dos hermanas en la iglesia hace muchos años, en otra iglesia que nosotros íbamos, porque aquí hay lloronas, pero no tan exageradas. Y fíjense que estas dos hermanas fueron a un velorio y de otro hermano que se había muerto, y que si habían dos lugares que estaban cerca, dos funerarias cercas, y entraron a la equivocada. Y estaban llorando al muerto, pero llorándolo, hermano, llorándolo. Y eso ellas mismas nos contaron, y después estaban matadas de la risa, porque estaban llorando al muerto equivocado. Luego, cuando le vieron la cara al muerto, hermanos, salieron corriendo y dijeron, este no es, y se fueron. Y tenían más lágrimas y siguieron llorando al verdadero muerto, hermanos. O sea que nosotros las mujeres somos regaladas para llorar, pero los varones muchas veces dicen, no, yo no lloro porque yo soy macho. Yo soy macho y a mí nadie me va a hacer llorar, porque llorar puede ser un signo de que nos estamos humillando, que nos estamos de cobardía. Fíjense que mejor le deberíamos de poner a la prédica, llorar no es cobardía, sino que es liberación. Yo se los mandé, muchachas, pero lo mandé de último. Llorar, yo decía, esto no me suena a mí. Le cambiaron nombre, pero miren, llorar no es cobardía, sino que es liberación. Entonces, hombres, mujeres, lloremos, hermanos, delante de la presencia de Dios. Y es liberación, porque vamos a ver esta historia. Esta historia es acerca de José. ¿Cuántos se recuerdan de José en la Biblia? José, hijo de Jacob. Y mira, te voy a dar como una introducción de quién era José, para si hay alguien aquí que a lo mejor nunca había oído. Pero José era el primer hijo de Raquel con Jacob. ¿Se recuerdan? Jacob se llamaba Israel antes, pero el Señor le cambió su nombre. Y Jacob tenía dos esposas. La primera, que no era, porque él trabajó 7 años para Raquel. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? Pero después le dieron a Lea, entonces tuvo que trabajar otros 7 años para poder tener a Raquel como esposa. Bueno, miren todo lo que le costó para tener a Raquel. Entonces tuvo este hijo que se llamaba José. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron. Pero ¿qué pasó? Ahí había hijos de Lea, hijos de las sirvientas, de las que trabajaban con ellas, porque había un invento ahí que no podían tener hijos, y en fin, empezaron a inventar. Y habían hijos de Lea, de Raquel, de una sierva, en fin. Pero José era el preferido de Jacob. José era el preferido porque era su hijo, el hijo mayor de Raquel. Era el primer hijo que tenía con Raquel. Entonces fíjate que uno de los hijos de Jacob se llamaba Rubén, y surgió que dijeron, no, nosotros tenemos celos de el papá le había hecho una túnica de colores, lo había vestido lindo, en fin, que todos se empezaron a poner en contra de su hermano José. Lo tomaron, lo agarraron con mentiras y se lo llevaron y lo metieron en una cisterna, hermanos, en un pozo grande. Entonces cuando lo metieron, le quitaron la túnica que llevaba, la túnica que su padre le había regalado, y Rubén decidió que lo mataran. Pero entonces los demás dijeron, no, metámoslo ahí y le quitamos la túnica y la manchamos, la túnica la llenamos de sangre de cabra y se la llevamos a mi papá y le decimos que el muchacho murió. Fíjense qué maldad más grande, hermanos.
Qué celos. Los celos muchas veces te llevan a hacer cosas terribles. Y todo era porque ellos sabían que la bendición se la iba a dar Jacob a José. Y ellos no querían que José recibiera la bendición de su padre. Y así muchos de nosotros, hermanos, Dios tiene bendición para nosotros. Y entonces a veces Dios usa gente que nos quiere arrebatar esa bendición, que no quiere que nosotros seamos bendecidos. Entonces nos celan o dicen cosas de nosotros o inventan cualquier cosa. O hay veces que si nos pudieran vender, nos venderían. O si nos pudieran matar, nos matarían para que nosotros no recibamos la bendición. Y eso pasó con José, hermanos. Entonces tomaron la túnica y se la llevaron al padre. Dice que el padre lloró muchísimo, Jacob, por su hijo. Le mintieron que había muerto. Entonces él también tenía un hijo pequeño con Raquel, que se llamaba Benjamín. Ese niño había quedado, era el más pequeñito. Entonces José fue vendido, pero había uno que se llamaba Judá. Este hermano decidió que no lo mataran, sino que lo vendieran. Y resulta que lo sacaron de ahí, lo vendieron como esclavo. Después de haberlo vendido como esclavo, se lo vendieron a un hombre que se llamaba Potifar. Este hombre trabajaba en Egipto. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Él lo puso como uno que dirigía, como un comandante en su casa, lo tenía con todo. Pero la mujer de Potifar quiso hacer caer a José en mentira, diciendo que José quería tener una relación más íntima con él. Y dice la Biblia que José salió corriendo, huyó de esa mujer mala y la mujer mintió. Tanto así que dijo que José era el que había iniciado todo eso y era una mentira, un adulterio, porque era la esposa de Potifar. Y fíjate que entonces vinieron y lo metieron preso a José. Luego José, ¿qué pasó? Adentro de la cárcel estaba con un copero y un panadero. Y un día dice la Biblia que ellos empezaron a tener sueños y el copero le preguntó a José que si él le podía decir qué significaban esos sueños, y él le dijo qué significaban. Porque Dios ya estaba usando a José, Dios tenía un propósito con él, porque a pesar de que sus hermanos querían matarlo, pero no lo mataron, después lo vendieron, se querían deshacer de él, hermanos, Dios tenía un propósito, Dios lo cuidó y Dios lo llevó a un lugar de eminencia. Entonces, estando ahí en la cárcel, Dios lo seguía usando, porque mira, podemos estar pasando por situaciones difíciles, situaciones de enfermedad o tribulaciones, problemas, hermanos, pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Lo que pasa es que Dios siempre utiliza situaciones difíciles para moldearnos, para que nosotros crezcamos, hermanos. Porque nosotros a veces, si no pasamos nada, si tenemos todo en la vida, no nos hace falta nada, ¿qué es lo que pasa? Jamás vamos a buscar de Dios, jamás nos vamos a humillar delante de la presencia de Dios, jamás vamos a llorar, jamás, hermanos, porque no necesitamos nada. Pero es por eso que Dios a veces permite situaciones en la vida para que nosotros abramos nuestro entendimiento y abramos nuestros ojos y digamos: Señor, si yo no dependo de ti, nada soy. Entonces dice que José adentro de la cárcel, Dios lo usaba para revelar esos sueños, para decir qué era el propósito de Dios. Luego, fíjate, dejaron salir al copero que trabajaba en la casa del rey. Entonces en Egipto, hermanos, fíjate, en la casa del faraón trabajaba. Entonces le devolvieron su trabajo al copero, salió de la cárcel, le devolvieron su trabajo, y un día el rey tenía sueños y no sabía exactamente qué querían decir. Entonces el copero le dijo:
le dijo, yo estuve en la cárcel con un hombre que se llama José y él me dijo, me reveló un sueño. ¿Qué era lo que quería decir el sueño que yo había tenido? Yo te lo recomiendo, se llama José. Entonces dice que el faraón mandó a traer a José y José llegó y él le contó el sueño que había tenido. Hermanos, el sueño era una hambruna que iba a venir a Egipto, hermano. Y entonces le aconsejó al rey que empezara a almacenar el grano para prepararse para esos años que iba a haber hambruna. Primero iba a haber abundancia y después iba a haber hambruna. Y entonces José era un muchacho tan inteligente que él sabía mucho de matemáticas. Y entonces le dijo al rey, mira, esto y esto va a pasar. Entonces el rey lo puso como gobernador de Egipto, hermanos. Después de estar en la cárcel, Dios lo usó como gobernador de Egipto. Porque aunque tu enemigo trate de hacerte lo peor, de pisotearte, de matarte, de venderte, de decir lo peor de ti, Dios siempre se va a encargar de levantarte y darte el lugar que Él siempre ha tenido para ti, hermanos. Dios siempre te va a ayudar, Dios siempre te va a sanar, Dios siempre te va a proveer. Dios es un Dios que tiene propósito con nosotros. ¿Tú crees que nosotros venimos a este mundo solo porque teníamos que venir? Aunque muchos de nosotros decimos, no, yo vine porque mi papá se metió con mi mamá y después se desapareció mi papá, ya no supe ni quién era mi papá y bueno, yo vine por casualidad o por un accidente. Yo soy un accidente, tú no eres un accidente y eso lo he dicho miles de veces yo en esta iglesia. Acuérdate que cuando entran todos esos babies al estómago de tu mamá, porque entran millones y millones de espermatozoides, hermanos, y el que ganó la carrera fuiste tú y fui yo, porque uno solo entra a ser un feto, un bebé, uno solo de esa cantidad de espermatozoides que entran al estómago. Porque Dios es un Dios que tiene propósito contigo y por mí, conmigo. Por eso nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con el aborto. Porque los niños, hermanos, desde el día que se fecundan, hermanos, desde el día que entran al vientre de su madre, desde ese día tienen vida. Desde ese día tienen un propósito de Dios en esta tierra, hermano. Nunca te sientas menos, ni mucho menos que nadie te haga menos en esta vida. Porque tú tienes un valor que no se paga con dinero, porque se pagó en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene un valor que nadie lo puede valorar, hermanos, porque es la sangre de Dios que pagó por ti y por mí en una cruz. Y ese propósito Dios tenía con José, en la cárcel, vendido, en un pozo. Mi mamá me contaba una anécdota que dice que un día metieron a un burro en un pozo y me gustó mucho porque dice que el burro estaba dentro del pozo y no podía y trataba de salir y no podía. Entonces dijeron, ay, como no pesa tanto y no lo podemos sacar, echémosle tierra hasta que se muera y lo enterramos vivo porque pobre, ahí se va a quedar y mejor matémoslo. En fin, que dice que empezaron a echarle tierra y a echarle tierra para enterrarlo vivo, hermanos. ¿Y sabes qué pasó? Que entonces dice que el burro, cada cosa de tierra que echaban, subía un paso. Otro poco que subía otro paso, hermanos. Le hicieron una montaña de tierra que pudo salir del pozo, hermanos. Y así somos nosotros muchas veces. Entre más tierra nos echan, más salimos a flote, hermanos. Porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Entonces imagínate todo lo que le pasó al pobre José. Y ya te imaginas, Dios lo llevó a un lugar de gobernador de Egipto.
Entonces después le dijo el faraón, le dijo, mira, tú haz lo que quieras, porque ya me he dado cuenta que tú sabes lo que estás haciendo. Y dice que él empezó a organizar la comida, empezó a racionar, a guardar, en fin, que ellos ya tenían, cuando viniera la hambruna, ya ellos tenían cubierto todo y más. Entonces, fíjate, aquí es donde empieza que vamos a leer. Luego dice que ya él teniendo comida y estando organizado, sabes que empezó la hambruna y los hermanos de José, que eran 11 hermanos, contando el pequeño que se llamaba Benjamín. Fíjate que dice que el papá les dijo, vayan a Egipto, porque en Egipto tienen comida, vayan a pedir a Egipto. Y dice que se fueron los 10 porque Benjamín el pequeño se quedó en la casa. El papá no se los quiso dar y se fueron los 10. Cuando llegaron a Egipto, dice que se presentaron delante del gobernador y se imaginan quién era el gobernador. Ellos ni por su mente les pasó que era aquel hermano que habían vendido, aquel hermano que habían decidido matarlo, venderlo. Ahí estaba su hermano, pero no lo reconocieron. Ya imagínate, había pasado tanto tiempo que ellos nunca se imaginaron que era su hermano. Y dice que él vino y les preguntó qué era lo que querían, y ellos lo que querían era comida, hermanos. Entonces, luego pasaron muchas cosas, él les hizo unas pruebas, en fin, lo que él quería era saber de su padre y saber de su hermano Benjamín, su hermano pequeñito, cómo estaban. Pero mira, empezó a probarlos y todo, pero hubo un momento, hermanos, que en el corazón de José había algo que ni él mismo podía entender, porque dice que hubo un momento que él mismo dijo, los voy a hacer pasar que son unos ladrones porque me las tienen que pagar. Ellos me vendieron, ellos me quitaron del lado de mi padre, de mi hermano. Me las tienen que pagar. Hermano, eso es lo que yo me imagino que él diría en ese momento, y empezó a meter unas cosas, unas mentiras para que ellos cayeran en sus mentiras y que se le humillaran, hermanos. Pero hubo un momento que Dios lo tocó. Y ese es el momento en el cual yo quiero que leamos todos y recapacitemos, hermanos. Porque hay momentos que nosotros no peleamos con nuestra carne. No nos podemos vengar de las personas. No podemos hacer nada en contra de nadie. Porque así como Jesús nos perdona a nosotros tenemos que perdonar a aquel que nos hace daño, hermanos. Y mira esto, llorar no es cobardía, llorar, hermanos, es valentía, hermanos. Llorar es liberación. Llorar es decir, yo no voy a pelear por mí mismo, yo voy a pelear en oración y en perdón. El que no perdona, mire, yo apunté algo aquí, dice, el perdón no es un sentimiento, es una decisión, y esas son palabras de mi esposo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión, hermanos. Porque nosotros todos queremos sentir perdón. Me imagino que José en ese mismo momento quería ver y ha de haber dicho, yo quiero sentir perdón, los quiero abrazar, les quiero decir que yo soy su hermano, aquel hermano que querían matar, pero me da tanta alegría verlos que los quiero abrazar, pero los quiero perdonar. Hermano, él no sentía eso. Y mire lo que hizo. Vamos a Génesis capítulo 45. Dice aquí en Génesis capítulo 45, verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, dijo. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. En el 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Ya te imaginas cómo lloró.
Mira, los mandó a sacar a todos porque no podía contener, porque eran unos sentimientos encontrados, porque él amaba a sus hermanos, porque él había dado muchas cosas por él. Me imagino que él confió en sus hermanos, eran sus hermanos mayores, hermanos. Ya te imaginas al tenerlos enfrente, eran sentimientos de alegría de verlos, pero al mismo tiempo sentimientos de rencor, de decir, ¿por qué me vendieron? ¿Por qué me alejaron de ustedes? Hermanos, hay situaciones en la vida que pasan, que no las podemos controlar. Situaciones, pero también sentimientos encontrados. Porque es doloroso cuando alguien de tu familia, un amigo, una persona cercana, hermano, te hace algo que te duele el corazón. Pero mira, entonces él dijo, sáquenlos a todos. Y dice que se echó a llorar, hermanos, pero a gritos lloró. Se oyó en la casa del faraón. Hermano, ahí que pasó con José, ahí tuvo liberación. Porque muchas veces nosotros no tenemos que pensar solamente en nosotros, sino pensar que si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a aquel que nos ha ofendido, aquel que nos ha humillado, aquel que a lo mejor hasta ha hecho cosas terribles en contra de nosotros, y nosotros amándolos, hermano. Entonces, esta es una lección que José nos da para entender que él se humilló, no porque fuera un cobarde, no porque fuera algo de hombres, que era un macho, que era un gobernador y que él no podía llorar. Se oyó hasta la casa del faraón los gritos de desesperación que tenía, clamando a Dios, hermanos. Y en el 3 dice, y dijo José a sus hermanos, salió nuevamente, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues que no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda casa y por gobernador en toda la tierra, hermanos. Y después les dice, vayan y traigan a mi padre, que lo quiero ver. Y traigan a mi hermano. Y ya habían traído a su hermanito para verlo. Hermanos, él los perdonó. Y él entendió una cosa, que todo esto había sido un propósito de Dios. No era porque sus hermanos lo habían vendido y habían tratado de matarlo. El propósito de Dios era que él llegara hasta ese lugar, porque él los iba a ayudar a comer esos años que faltaban de hambruna, hermanos. Y así tú tienes que pensar igual. Cuando te pasan situaciones difíciles, hermanos, o gente que usa el diablo para intimidarte, o para entristecerte, o para darte desánimo,
No te desanimes. Piensa que Dios tiene un propósito grande y que después de toda la prueba, Dios, mira, tú te humillas al Señor, lloras, te liberas, le entregas toda tu carga y el Señor se va a encargar de exaltarte y de llevarte a un lugar en donde el Señor va a hacer cosas maravillosas contigo. Dice que José les dio comida a sus hermanos y no solo eso, fíjate que todavía cuando le dijo vayan y traigan a mi padre, fíjate que le fueron a contar a su papá. ¿Te imaginas qué alegría de Jacob cuando le dijeron que su hijo José estaba vivo y le tuvieron que contar la verdad, todo lo que habían hecho con su pobre hermano? Y dice que Jacob se puso tan feliz y le oró a Dios. Si tú lees más adelante, le oró a Dios porque él vivía en la tierra de Canaán. Que si tú buscas cuál era Canaán, Canaán era más adelante Sodoma y Gomorra, hermanos. Ya ahí vivía gente mundana, gente mala. Y dice que Dios le dijo a Jacob: yo te doy permiso de ir hacia donde está tu hijo, a Egipto. Ve con tu gente y encuéntrate con tu hijo. Y dice que entonces salió Jacob en caravana, hermanos, porque dice que el faraón, como había oído que José estaba llorando y contento por sus hermanos, le dijo: ¿sabes qué, José? Encontraste a tu familia, te voy a dar carros, te voy a darte todo lo que tú necesitas para que vayas y encuentres a tu familia y vengan contigo a casa. Y dice que ahí el faraón les dio comida en abundancia. Esos 5 años que hubieron de hambruna, toda la familia de José comieron en abundancia, hermanos. Y no solo eso, mira, cuando se fue en carros José a encontrar a su familia para que no caminaran, se los trajeron en carros como ricos, hermanos, como ricos. ¿Sabes qué pasó? José llevaba a sus hijos con él y a su esposa para encontrarse con su padre. Entonces le dijo: mira, papá, aquí está tu hijo que habías perdido, pero aquí están tus nietos. Cuando el diablo te roba algo, hermano, Dios se encarga de devolverte lo que te robó y más, porque a Jacob Dios le devolvió su hijo y le dio sus nietos, hermano, sus nietos. Entonces, esta es una historia que nos deja saber que podemos llorar, hermanos, que Dios está con nosotros, que llorar no es cobardía, que llorar no es algo malo. Llorar y decirle: Señor, perdóname, porque a veces yo la agarro, Señor, pensando que la gente me hizo daño y al contrario, solo fuera un instrumento para que tú cumplieras un propósito en mi vida, para que tú me bendigas, Señor, y para que yo sea de bendición para aquellos que me hicieron daño. ¿Cuántos en esta mañana pueden decirle: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame a perdonar a aquel que me ha ofendido? Faraón se presenta José se presenta ante sus hermanos, con un corazón perdonador. Nunca le dijo: ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué me hiciste esto? Al contrario, hermanos, les dio comida y los bendijo. No es bueno tener rencor, resentimiento, envidia, competencia. José quería sentirse libre. ¿Y sabes cómo vino la libertad? Llorando, hermano, llorando y entregándole todas sus cargas al Señor.